Bienvenidos a un nuevo video, adictos a la pasteurización, amantes de lo que se come, aduladores de los alimentos. Hoy vamos a hablar sobre la acrilamida, un compuesto químico presente en algunos alimentos y al que debemos prestar algo de atención. Así que vamos al lío, como diría un transportista de picolín, dentro cabecera. La acrilamida es un compuesto químico que se forma durante el procesado o el cocinado de los alimentos a alta temperatura, cuando en este alimento se juntan dos factores, dos compuestos. Por un lado, tiene que haber un azúcar reductor y por otro lado, el aminoácido asparagina. Un azúcar es un azúcar, eso ya sabes lo que es. Pero el término azúcar reductor quiere decir que ese azúcar tiene la capacidad de ceder electrones a otra molécula. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! Tiene en su estructura química un grupo carbonilo, que es la unión de un átomo de carbono con un doble enlace a uno de oxígeno, en fin. No entremos en jaleo químico porque no me estoy enterando ni yo. ¿Es física o química? La asparagina quizá os suene menos. Lo cierto es que es un aminoácido, es decir, la parte más pequeña que forma las proteínas y que está codificada en nuestro código genético, y que habitualmente se encuentra en algunos alimentos como los lácteos, la patata, el huevo o las legumbres. Cuando hablamos de altas temperaturas se estima que a partir de 120 grados centígrados ya se está generando acrilamida. Generalmente en procesos como la fritura, aunque también puede darse en algunos como el horneado o el tostado, que son procedimientos que cotidianamente hacemos en casa todos los días. Así, recapitulando, para que se genere la acrilamida se tienen que dar tres cosas. Primero, un azúcar reductor, el aminoácido asparagina y las altas temperaturas. ¿A mí esto qué me importa? ¿Qué narices me importa a mí esto de la acrilamida? ¿Qué me estás contando? Déjame que tengo que irme con mi amigo a tomarme unas cañas. Yo te diré, hombre, querido visualizador, un respeto, ¿no? Que estamos aquí haciendo cosas de la ciencia y esas movidas. Tampoco hace falta que seas mal educado tú. Pues resulta que existen multitud de estudios científicos que vinculan la exposición a la acrilamida con el desarrollo de tumores, mutaciones genéticas y, en definitiva, la aparición del cáncer. Poca broma. Pero tranquilo, calma, no nos alarmemos. La acrilamida ha sido clasificada como probable carcinógeno en humanos. Por el momento no se ha podido establecer una evidencia sólida entre la exposición a acrilamida y el desarrollo de cáncer en los seres humanos. Esto es debido a que todos estos estudios que os comentaba están realizados en animales. Y no es lo mismo realizar un estudio y el efecto que produce una sustancia concreta en un animal que en un ser humano. Por eso decimos que estos estudios tienen una evidencia limitada. A pesar de la limitada evidencia que tienen esos estudios, hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de establecer nuevas líneas de investigación y seguir averiguando movidas científicas en torno a la acrilamida. Pero no podemos decir abiertamente que la acrilamida provoca cáncer en los seres humanos porque es incorrecto desde el punto de vista científico. Eso no quita para que las autoridades sanitarias hayan mostrado cierta preocupación al respecto y hayan establecido una serie de recomendaciones para disminuir su consumo. Ojo, tanto a nivel del consumidor en casa como también de la propia industria. Por ello, actualmente las recomendaciones sanitarias alrededor de la acrilamida tienen un carácter preventivo. Vamos, que por comerte la tostada un pelín menos negra no te vas a morir, colega. De hecho, hace poco salió una normativa para tratar de reducir la cantidad de acrilamida que se genera en los alimentos industriales, ya que mediante unas correctas prácticas de fabricación se puede conseguir disminuir notablemente la cantidad de acrilamida sin afectar prácticamente la seguridad alimentaria ni las propiedades organolépticas del producto. Nuevas normas y recomendaciones pueden ayudarnos a minimizar su presencia aplicando la normativa europea a nivel de la industria alimentaria y restauración y a nivel doméstico con unos sencillos consejos en las prácticas de cocinado comunes. ¿Dónde se produce la acrilamida? Te preguntarás. Pues en alimentos tan cotidianos y tan campechanos como el pan tostado, el café, o las patatas fritas. Cojo una patata y me la como. Pero tranquilo, que no cunda el pánico. Tranquilo, no vayas a llamar a tu abuela para que tire el arsenal de patatas fritas a la basura. Vamos a establecer una serie de recomendaciones en casa para tratar de reducir la generación de este componente, por lo menos en nuestra dieta. La recomendación general que debes tener en mente es que debes evitar tostar los alimentos en exceso o quemarlos, es decir, que se quede ahí el color ese negruzco que dices tú, madre mía, esto parece tizón. De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN, tiene a disposición de todo el mundo, por supuesto, una serie de dibujos de gráficos donde puedes ver el color deseable que debe tener un alimento y a partir de cuándo ya te estás pasando y digamos que tiene mucha acrilamida. Por aquí te dejo algunos ejemplos de cuál sería el color
aceptable para pan tostado, por ejemplo, o para alimentos fritos como las croquetas y empanados de este tipo. Y como veis, en ambos casos hay que elegir el dorado antes que el negro carbonizado. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. También podemos establecer algunas recomendaciones caseras en cuanto a las patatas. Como por ejemplo, evitando la nevera, ya que con el frío la patata produce una mayor cantidad de azúcar y eso va a desencadenar, por lo tanto, en mayor acrilamida. Si haces patatas fritas en casa, procura seguir las recomendaciones de tiempo y de temperatura. Debemos moderar la temperatura, controlar el tiempo de cocinado y comprobar el color final del alimento. Dorado, pero no pasado. En el caso de las patatas fritas, podemos hacer aún más. Compra las patatas en su punto óptimo de maduración, sin brotes ni partes verdes, y procura que no sean muy pequeñas. Ya en casa, consérvalas fuera de la nevera, en lugar seco y oscuro, y evita su almacenamiento prolongado. Antes de freír, valora un corte de la patata grueso y en tiras, mejor que fino y en rodajas. Lava las patatas con abundante agua y sécalas completamente antes del cocinado. No esperes a que el aceite esté ya humeante, que esté ahí a 200.000 millones de grados, porque entonces vas a generar más acrilamida. Se recomienda intentar no sobrepasar los 175 grados. Es verdad que si tú esto lo haces en una sartén, puede ser complicado de medir, pero si usas una freidora, digamos un utensilio más moderno, vas a poder controlar la temperatura mucho más fácilmente. Y para terminar, un par de apuntes más. La acrilamida también aparece en el tabaco, por lo que si eres fumador vas a tener una exposición mucho más grande a la acrilamida a través del propio tabaco que del consumo de alimentos, aunque ya sabes que en general pues fumar no es que sea muy bueno. De eso sí que tenemos evidencias de sobra para decir que es altamente cancerígeno en los seres humanos. Por último, decirte que no te obsesiones con todo esto que te estoy contando. Si sigues las recomendaciones en casa que te he comentado, vas a disminuir bastante la acrilamida en tu dieta, y realmente no es que sea un producto que se genere en altas concentraciones, por lo que debes estar tranquilo. Si salimos de la parte de casa y nos trasladamos a la industria alimentaria, ahí ya se están poniendo bastante más las pilas para disminuir la presencia de este compuesto. Así que yo tampoco me preocuparía en exceso de si lo que compras tiene mucha o poca acrilamida, ya que está bastante controlado actualmente. Preocúpate mejor por la calidad nutricional de lo que te estás comiendo y no de la acrilamida, ya que si te pones de patatas fritas hasta las cejas, créeme que el menor de tus problemas va a ser la acrilamida. ¡Miau! ¡Bien dicho! Se ve que no habían más días para que se me pasara la tostada. Qué desastre, Dios mío. Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando, Dios mío. No huelas alimentos con moho, ni mucho menos te los comas. Cuando un alimento ha desarrollado moho, la mejor opción, por mucho que nos duela, es tirarlo a la basura. La parte visible que vemos, esos pelillos, son tan solo la punta del iceberg. El alimento puede estar contaminado internamente hasta el fondo con estos microbios que son potencialmente perjudiciales para la salud. Sí, como estás escuchando, algunos tipos de moho son capaces de producir compuestos tóxicos que se llaman micotoxinas. Bien lo saben aquellas personas que se dedican a elaborar alimentos en la industria alimentaria, sobre todo pertenecientes a sectores como las especias, el pimentón, los frutos secos, los cereales o las legumbres. Seguro que alguna vez has visto cómo tu bañera, tu plato de ducha acumulaba ahí una masa negra, asquerosa, putrefacta, que dices, ¿eso qué narices es? También quizá hayas detectado por arte de magia cómo en cualquier esquina de tu casa empieza a aparecer ahí una serie de manchas, de puntitos que te dan mucho repelús y no entiendes qué está pasando. Tengo que decirte en primer lugar que quizá tengas que limpiar más. A ver, siento decirlo, quizá que eres un poco marranete y no has limpiado muy bien la casa. O quizá no, quizá eres un ser impoluto. Lo que pasa es que el moho encuentra cualquier recoveco para desarrollarse y hacer sus maldades. Debemos tener claro una cosa, el moho se encuentra en su salsa en ambientes húmedos y cálidos. De ahí que sea un auténtico calentamiento de cabeza para los profesionales de la industria alimentaria, como veremos a continuación. Porque sí, es que sucede así, al moho le encanta la comida, al igual que a ti que a mí, es normal. Al final es un entorno ideal lleno de nutrientes, de agua, donde los microbios van a comenzar a desarrollarse. Es normal que los microbios no quieran separarse de los alimentos. Y dentro de estos microbios encontramos al moho, que es un tipo de hongo microscópico. Aunque es verdad que dirás, pero a ver Mario, ¿cómo que microscópico? Si yo lo veo ahí cuando le sale pelo al tomate, al pan, yo veo la rebanada de pan llena de moho, ¿cómo va a ser microscópico si lo estoy viendo? No me engañes. A ver, en parte tienes razón, al tomate, al pan le sale ese moho, ese pelo que vemos habitualmente y nos da mucha angustia. Lo que pasa, querido amigo mío, es que lo que estás viendo es una manifestación externa del hongo. Es decir, el moho sigue siendo microscópico, lo que pasa es que crea, fomenta y elabora esa especie de filamentos que todos vemos visiblemente que se conocen como micelio.
Este tejido filamentoso que todos identificamos como moho, que es lo que vemos externamente en los alimentos, sería el micelio y está formado a su vez por las hifas, que son las propias ramificaciones que parecen ahí unas raíces, ¿no? Una planta de un árbol que van creciendo desmesuradamente. De hecho, si vemos un alimento que tiene moho al microscopio, nos encontraremos con numerosos esporangios, que son una especie de bultitos de bolitas que tienen en su interior las esporas del hongo, a partir de las cuales se disemina. Resumiendo todo esto, el moho, sí, es un ser microscópico. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo es solo una parte de él, que ya forma parte, ¿no?, del mundo macroscópico, porque ya sí que lo podemos ver a través de los ojos y sin la necesidad de un microscopio. Si hablamos de su forma de desarrollarse, de esa capacidad que tiene el moho para crecer, lo cierto es que es bastante polivalente, porque lo que necesita sí o sí es humedad. Le da un poco igual si el ambiente es un poquito frío, si no hay luz solar, eso al hongo le da absolutamente igual. Con que haya humedad él es feliz y tan pancho. Si bien todo esto tiene una parte positiva, ya que en otros episodios hemos hablado de que los microbios patógenos que provocan enfermedades, pues no provocan cambios, ¿no?, en el alimento. Es decir, tú vas a oler el alimento, a probar, a verlo y no vas a ver nada diferente, ¿no? No vas a percibir ningún cambio en el alimento que te haga sospechar que ahí está pasando algo malo. Sin embargo, por suerte, pues en el caso del moho sí que tenemos una primera vista, ¿no? Estamos viendo colores ahí raros, azules, verdes, amarillos, blancos, de ese desarrollo del moho, de ese micelio, ¿no?, que nos va a hacer presagiar que algo mal está yendo ahí y por supuesto nos va a llevar a que no nos lo comamos. Además, si por un casual pues no nos diéramos cuenta y nos lo lleváramos a la boca, veríamos que tiene un sabor desagradable, un olor ahí raruno, ¿no? O sea que ya por los sentidos podemos percibir que algo aquí no está funcionando del todo bien. Eso sí, ni se te ocurra acercártelo a la nariz. Por favor, no huelas un alimento con moho, porque esas esporas van a penetrar dentro por tu napia, por tu nariz y pueden provocarte daños, no solo de tema respiratorio, alergias, sino que al final vas a estar ingiriendo un microorganismo que de por sí puede ser patógeno. Aquí es donde entran en juego esas micotoxinas sobre las que vamos a hablar a continuación. Las micotoxinas se definen como un tipo de contaminante que puede llegar a parar a los alimentos a partir del crecimiento de algunas especies de moho. El problema de estas micotoxinas es que una vez que aparecen no tenemos signos evidentes de su presencia, solamente podemos analizar el alimento y ver si está ahí. Encima, estos compuestos están en unidades pequeñísimas, o sea que no es tan fácil. Las micotoxinas no alteran por sí mismas el sabor de los alimentos, su apariencia visual, por lo que están ahí un poco escondidas y son difíciles de detectar. Están igual que tú ahí por la tarde en el Google, ¿no? Con la ventana de incógnito, exactamente igual. Peggy 18. ¿Cuáles son las más frecuentes? En primer lugar, tenemos la aflatoxina B1. Esta micotoxina es producida por hongos del género Aspergillus y se encuentra generalmente en alimentos como los cacahuetes, algunos frutos secos, pistachos, higos secos, algunos cereales como el maíz y también en especias como el pimentón. Después tenemos la ocratoxina A, que es también muy típica del pimentón. Yo también la analizaba y también pertenece a estos hongos, a estos mohos pertenecientes al género Aspergillus. Al igual que la anterior, puede aparecer en granos tipo cereales, en el maíz, en el trigo y en estas especias que os comentaba. Después tenemos las fumonisinas, que son micotoxinas pertenecientes a hongos del género Fusarium y que se encuentran principalmente en cereales como el maíz y también en el trigo en menor medida. Seguimos con la patulina, que es una micotoxina generada por hongos del género Penicillium. Seguro que os suena esto de Penicillium, ¿verdad? Pues sí, porque es el mismo género de hongo responsable de producir la penicilina. En este caso hablamos de hongos que por supuesto no son patógenos, aquí estamos hablando de algunos que producen micotoxinas, pero no todos ellos obviamente van a ser dañinos. También tenemos algunos hongos, algunos tipos de moho que son los encargados de cumplir con funciones tecnológicas interesantes, como es el caso del Roquefort, ¿no?, que precisamente también está dentro del género Penicillium, es este Penicillium roqueforti. Y bueno, siguiendo con la patulina que os comentaba, esta micotoxina también se encuentra principalmente en aquellos cereales como la cebada, el trigo, el maíz y también algunos tipos de frutas y verduras. Y luego por último tenemos otra también que es de las menos conocidas, que se llama tricotecenos, que también se encuentra mucho en los cereales, maíz, cebada, trigo y un poquito pues todo lo que hemos comentado. Así que como veis, las micotoxinas es un campo de estudio sumamente interesante, no es algo para asustarse, para que el consumidor deje de consumir estos productos, ni mucho menos, sobre todo porque hay un gran control científico y técnico detrás por parte de la industria, pero sí que es importante y yo creo que muy interesante, ¿no?, que conozcamos cómo funciona todo esto y cuáles son los riesgos asociados al consumo de estas toxinas, ¿no?, que a veces algunos mohos, algunos hongos podemos pensar, oye, que esto no es para tanto, le quito la parte mohosa, me como el resto. Oye, mira, mejor no te arriesgues, mejor no te la juegues, porque algunos alimentos, como las frutas y las verduras que tienen mucha agua, es bastante fácil, ¿no?, que en esos casos el moho haya penetrado desde el interior hacia afuera y esté contaminando todo el alimento. Así
así que en esos casos, como os decía, lo mejor es tirar a la basura. Hay algunas excepciones, por ejemplo los quesos curados muy secos, que sí que podríamos retirar un poquito la parte mohosa con algunos centímetros de margen y comernos el resto. Yo personalmente te recomiendo que no te la juegues y que en la medida de lo posible, cuando veas el desarrollo de moho ya muy avanzado, te deshagas del producto, lo tires a la basura y te ahorres de problemas. Si te preguntas cuáles son estos alimentos que pueden contener más riesgo de tener micotoxinas, en general son aquellos que son secos y que se almacenan durante largos periodos de tiempo, como las especias, entre ellas el pimentón, los frutos secos, los cereales, las legumbres. También porque son alimentos secos, como os decía, que dificultan el crecimiento de otro tipo de microbios patógenos. Entonces ahí, digamos que los mohos, y estos, sobre todo los mohos que generan micotoxinas, no van a tener competencia y van a poder desarrollarse y hacer sus males sin ningún tipo de problema. Y es que cuando hablamos de aditivos alimentarios es muy fácil encontrar argumentos científicos a favor y en contra de los mismos. Sin lugar a dudas, los aditivos son uno de los elementos más polémicos dentro del mundo de la nutrición y de la alimentación en general. Por ello, hoy responderemos a esa pregunta tan demandada entre los consumidores. ¿Los aditivos son peligrosos para la salud? Este pensamiento se basa en el rechazo total y absoluto hacia los aditivos, es decir, los famosos números E que encontramos muchas veces en el etiquetado de los productos que compramos habitualmente en el supermercado. Se piensa que los aditivos son algo extraño, algo químico, algo que no debería estar ahí, ¿no? Que no debería formar parte de la comida que ingerimos día tras día. Porque claro, los aditivos no son naturales, son obra del demonio. Pero vamos a ver, ¿me quieres explicar tú a mí qué significa natural? Todo lo que nos rodea es química, todo está formado por moléculas, por átomos, por sustancias químicas. Tu jodido careto está repleto de cantidades ingentes de carbono y no te veo atemorizado por ello. ¿Sabes por qué? Porque el carbono se halla en tejidos animales y vegetales combinado con el hidrógeno y el oxígeno. El maldito agua que te bebes también es química, es pura química. H2O. ¡Sorpresa! Hidrógeno y oxígeno. Estás bebiendo litros y litros de química todos los días. Y no es que no sea perjudicial para tu salud, sino que es imprescindible para que no te mueras. Todo lo que nos rodea es química, todo. Por lo que no tiene mucho sentido temer irracionalmente a la química, ni intentar descalificarla con argumentos baratos y carentes de evidencia científica. El pensamiento irracional que nos hace temer todo lo que huele ligeramente a química se llama quimiofobia, y por desgracia es bastante frecuente en el mundo de la alimentación. La quimiofobia lleva muchos años siendo potenciada por la propia industria alimentaria, a través de algunas campañas de marketing muy poco honestas y carentes de todo sentido científico que han convertido a los aditivos en el enemigo público número uno. Anda, si aquí no hay ninguna artificial. Pues aquí no pone celulosa. Por eso nos comprometemos a hacer productos sin artificiales. Es una cerveza de 1876, que solo se hace con ingredientes naturales. En 1876 no se añadían sulfitos, Ni aditivos, ni conservantes. Cuando hablas de la palabra natural, entiendo que te refieres a un alimento que no ha sido modificado de ninguna forma mediante ningún proceso tecnológico y cuya naturaleza sigue siendo la misma de siempre, sigue siendo primigenia, ¿verdad? Como por ejemplo una fruta, ¿no? Pues mira, esto es lo que lleva dentro una fruta, pura química. Bueno, voy a intentar relajarme y a entrar en el meollo del asunto para que veáis de verdad cómo está montado el tinglado de los aditivos. Debes saber que en todo el mundo existen diferentes organismos que regulan temáticas de ciencia, nutrición y seguridad alimentaria. En Estados Unidos, por ejemplo, está la FDA, Food and Drug Administration, o FDA, y en la Unión Europea, la EFSA, European Food Safety Authority. Soy de Wisconsin. En primer lugar, debes saber que todos los aditivos que se encuentran aprobados en la Unión Europea cuentan con su correspondiente número o letra E. Esto quiere decir que existe un control constante para garantizar la seguridad alimentaria de los aditivos por parte de la Unión Europea y de las autoridades competentes. De esta vigilancia se encarga la EFSA, que es la máxima autoridad competente en el terreno científico dentro de la materia. Aunque la EFSA no establece las leyes, lo que hace es asesorar científicamente a la Unión Europea y al Parlamento para que tome una serie de decisiones y de leyes acorde a esas recomendaciones. La EFSA consta de un panel de expertos científicos en la materia que periódicamente va realizando informes y reevaluando ciertos aspectos como por ejemplo los aditivos, cuando hay nuevas evidencias que sugieren que hace falta quizá una revisión respecto a ese tema. Estas recomendaciones también se tienen en cuenta en otras partes del mundo, donde el Comité Mixto de la FAO y de la OMS de expertos en aditivos alimentarios también realiza sus evaluaciones continuas respecto al tema. Por ello, los aditivos nunca dejan de reevaluarse para intentar adaptar esos límites máximos de consumo en base a las nuevas evidencias científicas. Todo está controlado al milímetro. La cantidad máxima de cada aditivo está estudiada minuciosamente. Para ello existe un parámetro llamado IDA, que es la ingesta diaria admisible,
que hace referencia a la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir durante toda su vida sin que se produzca un daño apreciable en su salud. Esta IDA se utiliza en los aditivos, pero no todos los aditivos tienen IDA, ya que muchos de ellos ni siquiera plantean dudas para la salud a largo plazo, por lo que no se le establece un límite tolerable. La IDA generalmente se expresa como miligramos por kilogramos de peso corporal por día, y puede aplicarse a un aditivo o a un grupo de aditivos con propiedades similares. Cuando se reevalúa un aditivo y se adapta a las recomendaciones en base a la evidencia científica del momento, la EFSA o la autoridad competente que sea puede reducir o aumentar el nivel de seguridad modificando la IDA según esas evidencias. Además, para mantener todavía el nivel de seguridad muy elevado y evitar que grupos de población sensibles puedan superar dicha IDA, como por ejemplo los ancianos, las embarazadas o los niños, lo que se hace es que se aumenta el nivel de seguridad en un factor de 100, por lo que se aumenta la seguridad muchísimo, y eso es lo que finalmente pasa a la cantidad de aditivos que se permite utilizar en la alimentación. ¿A que ya no nos dan tanto miedo los aditivos? Si hablamos de salud, podemos abordar las dudas habituales en torno a los aditivos desde muchos puntos de vista. Si te preguntas, ¿los aditivos son peligrosos para la salud? No, no lo son, porque han pasado por rigurosos controles y estudios de toxicidad que garantizan que las cantidades que se añaden a la comida no son perjudiciales. Para ello tendrías que tomar cantidades inhumanas del alimento concreto que tiene el aditivo para tener una minimísima posibilidad de desarrollar un problema asociado de salud debido a ese consumo. Es que el tema no es tan fácil. Ahora, si preguntamos, ¿los aditivos son saludables? Pues tampoco. No son sustancias que tengan nutrientes, ni calorías, ni tan siquiera son ingredientes propios del alimento. Son sustancias adicionales con una función concreta que además se mantiene después del procesado del alimento. Esta es la principal diferencia entre un aditivo y un coadyuvante tecnológico, que son sustancias muy parecidas a los aditivos, solo que durante el procesado se pierden y no permanecen al final del mismo, como por ejemplo algunas enzimas y disolventes. También podemos preguntarnos, ¿los aditivos son perjudiciales para la salud? No. Pero hay matices. Si hablamos de perjudicial en el sentido de que te van a provocar un cáncer, una enfermedad mortal o te van a llevar directamente al hospital, pues obviamente no. Ni siquiera por sí solos van a ser capaces de provocarte un problema de salud a largo plazo, como hemos explicado previamente. Lo que pasa es que los aditivos habitualmente se añaden en grandes cantidades a productos de una pésima calidad nutricional, como los ultraprocesados, y por eso nos pensamos que los aditivos son más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Además, existen ciertos aditivos que analizados de forma aislada suscitan cierta polémica por su dudosa utilidad y también por algunas noticias que han salido recientemente en torno a ellos. Antes de juzgar el perjuicio de una sustancia, sea aditivo o no contra la salud, debes pensar que los estudios aislados no aportan una visión global de la relación que tiene esa sustancia con respecto a nuestra salud. Para poder hablar de esa relación con rigor, hacen falta muchísimos estudios en torno al tema que estén diseñados correctamente y que cumplan con una serie de condiciones. Por ello, por más estudios que leas en internet, no te creas el rey del mundo, ya que hay investigaciones de todos los gustos y de todos los colores que dicen casi cualquier cosa. Y digo esto porque hay algunos lumbreras que desde la habitación de casa de sus padres, buscando artículos en internet, se piensan que saben más que la EFSA y que la OMS juntas. Existen aditivos para todos los gustos, colores y sabores, literalmente. Colorantes, conservantes, antioxidantes, estabilizantes, edulcorantes y muchos más que terminan en antes. Y es cierto que muchos de ellos cumplen únicamente funciones estéticas o de relleno, por ejemplo para mejorar la apariencia o las características organolépticas del producto, es decir, el color, aroma y sabor. Sin embargo, otros de ellos se encargan de inhibir el crecimiento de determinados patógenos que pueden llegar a causarnos bastante daño. Algunos pueden llegar a causarnos graves enfermedades de forma potencial, como por ejemplo la campilobacteriosis, la salmonelosis, el botulismo o la listeriosis. Seguro que te suena esta última. Con todo el lío de la carne mechada que hemos tenido en España, poca gente se ha dado cuenta de un detalle, y es que en el etiquetado de uno de los productos responsables probablemente del mayor brote de intoxicación alimentaria que hemos tenido en la historia de España, se hacía una alusión directa a que el producto no contenía aditivos, sin conservantes y sin colorantes. A lo mejor si ese producto hubiera tenido conservantes no se habría liado tan parda, aunque a decir verdad y siendo justo, la carne mechada, por su propia composición y su receta, por así decirlo, no es un producto al que se le añadan conservantes. Pero es un ejemplo muy bueno de cómo un etiquetado fomenta el miedo hacia los aditivos cuando esos aditivos literalmente podrían salvarnos la vida. Por eso a muchos derivados cárnicos como el salchichón, el chorizo, etc. sí que se le añaden nitritos y nitrato,
principalmente para inhibir el crecimiento de patógenos como la listeria. Una vez que hemos dejado claro que todos los aditivos son seguros en las dosis suministradas, lo que debemos preguntarnos es si realmente son todos ellos necesarios. Algunos de ellos están envueltos en cierta polémica, como por ejemplo los edulcorantes. Los edulcorantes son probablemente el grupo de sustancias que mayor polémica desata actualmente dentro de los aditivos. Principalmente algunos de ellos, que seguro que te suenan, son el aspartamo, el acesulfame K o la sucralosa. En este ejemplo que te muestro en pantalla se está comparando el aspartamo, que tiene una ida de 40 miligramos por kilogramo, con el consumo de refrescos de cola. Y si haces los cálculos rápidamente, verás que para alcanzar la ida del aspartamo deberías tomar 21 latas de refrescos al día, algo prácticamente imposible. Los edulcorantes poseen ciertos beneficios asociados a su consumo en la dieta, ya que de alguna forma nos ayudan a reducir el contenido de azúcar en la misma. Sin embargo, y paradójicamente, cada vez encontramos más evidencias que vinculan su consumo a largo plazo con un aumento de peso. ¿Cómo puede ser esto?, te preguntarás. Pues se debe a que modifican, parece ser, lo que llamamos el umbral del dulzor, y hace que, digamos, de alguna forma sigamos atados a ese sabor dulce y consumamos a largo plazo más productos insanos. Además, algunos estudios científicos sostienen que el consumo de edulcorantes puede modificar nuestra microbiota, es decir, los microorganismos que forman parte de nuestro intestino y, en definitiva, de nuestro organismo. Sin embargo, parece que todavía no tenemos suficientes evidencias para poder afirmar categóricamente que todos los aditivos provocan este efecto indeseable. Más aún teniendo en cuenta que la investigación científica sobre la microbiota nada más que acaba de empezar y no sabemos mucho acerca de ella y de su interacción con nuestro organismo, así que debemos seguir investigando más al respecto. Otro de los grupos de aditivos más polémicos son sin duda los que comentábamos previamente, los nitritos y los nitratos, que están dentro del grupo de los conservantes. Estos aditivos se emplean de forma muy amplia en distintas categorías de productos, pero dentro de los derivados cárnicos es probablemente donde mayor uso se les da. El chorizo, el salchichón, el jamón curado o la pechuga de pavo son productos que contienen nitritos añadidos intencionalmente para mejorar la seguridad alimentaria del producto. Porque resulta que además de listerias monocitógenas que comentábamos previamente, también existe una bacteria muy peligrosa llamada Clostridium botulinum, que es probablemente la mayor responsable del uso de nitritos y nitratos en alimentos. Esta bacteria es anaerobia, eso quiere decir que se desarrolla en ambientes sin oxígeno y es capaz de formar esporas muy resistentes. Eso hace que la bacteria aguante ciertas condiciones de temperatura, humedad y pH que otras bacterias normalmente no resisten. La espora aguanta ahí agazapada bajo el musgo y después resucita como el ave fénix, y lo que hace es que la bacteria sigue reproduciéndose y haciendo pupita. Clostridium botulinum es la bacteria responsable de producir una de las toxinas más peligrosas y potentes que se conocen en la naturaleza, que es la toxina botulínica. Esta toxina es ampliamente utilizada en el mundo de la cosmética para todo el tema del botox, etc. De hecho, botox viene de ahí, de toxina botulínica, pero si la ingerimos en el organismo puede ser fatal, ya que puede dar lugar a la enfermedad del botulismo, que es muy grave y tiene una alta tasa de mortalidad. El problema de los nitritos es que plantean algunas dudas sobre su supuesta relación con el desarrollo del cáncer. Esto cobró fuerza a raíz del famoso comunicado de la OMS, donde se afirmaba que la carne procesada estaba vinculada fuertemente con el desarrollo del cáncer. Sin embargo, por el momento parece demasiado aventurado culpar únicamente a los nitritos y a los nitratos, ya que podría deberse a la interacción de diferentes componentes dentro del alimento, como por ejemplo el hierro hemo de la carne, que es un componente propio de la misma. Por si no fuera poco, recientemente se ha publicado una noticia que ponía en bastante duda el uso de nitritos y de nitratos para prevenir el crecimiento de Clostridium botulinum. Por lo que ahora mismo se cuestiona si el empleo realmente de los nitritos es eficaz para combatir esta bacteria. El principal problema es que en la actualidad no se ha encontrado todavía otra sustancia, otro componente que inhiba a la bacteria como lo hacen los nitritos y los nitratos. Existen también otros aditivos polémicos como los colorantes o los potenciadores del sabor, seguro que has oído hablar del glutamato monosódico, que según algunos estudios aislados también podrían provocar efectos indeseables en la salud. Sin embargo, debes saber que a estos aditivos se les aplica el mismo principio de seguridad que hemos comentado con el resto de aditivos. No hay motivos científicos para preocuparse por ellos, aunque a pesar de la seguridad que hay tras estos aditivos debemos realmente plantearnos si son necesarios o no, ya que como hemos comentado, aquellos aditivos que únicamente tienen una función de maquillar o de hacer el producto más apetecible probablemente sean totalmente prescindibles. Sin embargo, y como ya hemos argumentado previamente, no debemos olvidar que muchos aditivos cumplen con un papel tecnológico y sanitario en la prevención de ciertas intoxicaciones alimentarias. Así que no todo es blanco o negro respecto a los aditivos, es un terreno lleno de matices. ¿Colorantes artificiales afectan realmente a la hiperactividad de los niños? Seguro que si sois consumidores de algunos productos como chucherías, golosinas, chicles, productos de confitería, que tienen un color bastante diferente a lo que encontraríamos de forma natural, por así decir, estos productos son aquellos que llevan colorantes alimentarios y como tal pues pueden ser de origen
origen natural o artificial. En el podcast de hoy nos vamos a centrar en algunos colorantes artificiales cuya utilización en la etiqueta nos obliga a indicar una mención que dice así: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Este asunto, como comprenderás, es bastante preocupante. Durante muchos años, desde 2007-2008, viene trayendo mucha cola en toda la Unión Europea y, por supuesto, preocupa a los consumidores. Pero en primer lugar vamos a hacer un breve repaso a qué son los colorantes. Los colorantes son un tipo de aditivo, una sustancia que se añade con un propósito tecnológico a los alimentos. Es decir, no se puede añadir de cualquier forma, en cualquier concentración y como nos dé la gana. Tiene que cumplir con unos límites legales, que de hecho en este tipo de colorantes artificiales está bastante controlado, como ahora veremos. Y dentro de estas funciones que tienen los aditivos, los colorantes podemos decir que cumplen con ese papel, ¿no? De aportar color, de hacer al producto más llamativo, más interesante, que al final la parte visual ya sabéis que es algo que llama mucho la atención del consumidor. Es decir, si los alimentos no tuvieran un color vivo, un color intenso, un color apetecible, pues no se cumpliría esto que decimos muchas veces, de que comemos por los ojos, y qué gran verdad es. Los colorantes son como el primer grupo de aditivos, podríamos decir, ya que su numeración empieza en el 1, son los que llevan la letra E, la famosa letra E, seguidos del número 1, y a partir de ahí pues completamos, ¿no? Con diferentes numeraciones que son individuales y únicas para cada tipo de colorante, ya sea natural o artificial. Así que, como veis, los colorantes son un tipo de aditivo de todos los que hay, ¿no? De los conservantes, de los espesantes, emulsionantes, edulcorantes, ¿no? Que también hemos hablado mucho, y dentro de ellos pues hay cierta polémica, ya que en el año 2007 surgió un estudio de la Universidad de Southampton, recordemos, dentro de Reino Unido, que por aquel entonces estaba todavía dentro de la Unión Europea, y fue un estudio encargado por la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido, es decir, la propia agencia de aquel país, donde se investigó, se hizo un ensayo clínico muy revolucionario por aquel entonces e involucró a un gran número de niños, una gran muestra, ¿no? Hablando de un estudio que eran concretamente 153 niños de unos 3 años y 144 entre los 8 y 9 años de edad, así que estamos hablando de cerca de 300 niños comprendidos en esos rangos, ¿no? Entre los 3 y los 9-10 años, que sin duda aportaron pues grandes conclusiones y sentaron un precedente a nivel legal en la Unión Europea, como ahora veremos. Estamos hablando del que se considera el estudio más grande que analizó en población general la repercusión de algunos aditivos alimentarios en relación a la hiperactividad. Lo que analizaron aquí son 2 mezclas de aditivos alimentarios, de colorantes, y un conservador, el benzoato de sodio. Precisamente por la naturaleza de este tipo de ingrediente, pues luego surgieron algunos problemas, ¿no? Porque, como veremos ahora después, haciendo un pequeño spoiler, no era posible analizar el efecto concreto de cada colorante individual, porque se estaban utilizando mezclas de varios de ellos. Aún así, el estudio, como os decía, es bastante prestigioso, se publicó en la revista The Lancet, que es también de un alto impacto, y sobre todo lo positivo que tenía es que no solamente eran niños con trastorno por déficit de atención relacionado con hiperactividad, ¿no? Con este TDAH, sino que hablábamos de niños generales, de población general, que estaban sanos, que no tenían esta dolencia, y por lo tanto lo que se quería ver era si en este tipo de niños que no tenían esa enfermedad, esa dolencia, también podía producirse, ¿no? Algún tipo de problema relacionado con la hiperactividad y la atención. Algunos de los aditivos incluidos en estas mezclas que se dieron a los niños fueron la tartracina, el E102, amarillo de quinoleína, E104, amarillo ocaso, E110, Poncé 4R, E124, Alura Red, E129, carmoisina, E122 y, como os decía, benzoato de sodio, E211. Seguro que os suenan muchos de estos aditivos, si no todos, porque han sido los que después han tenido ciertas restricciones y son aquellos, la mayoría, que debe etiquetarse esta mención, ¿no? Cuando los añadimos en ingredientes, en preparaciones, en mezclas, en polvo, ya sabemos que debemos avisar en el etiquetado de que pueden producir, ¿no? Estos trastornos, el tema de atención y desarrollo en los niños. Es verdad que no se utiliza específicamente la palabra pueden producir o provocan hiperactividad, pero bueno, al final es una frase precautoria que ahora analizaremos el por qué, ¿no? Por qué se añade en el etiquetado de la Unión Europea. Así que este estudio, que fue bastante sonado, ¿no? En 2007-2008, removió un poco todos los cimientos que teníamos hasta ahora de seguridad alimentaria con estos aditivos sintéticos o artificiales. Esto acabó provocando que la Unión Europea, que no la EFSA, ahora veremos diferencias, la propia Unión Europea, es decir, quienes marcan las leyes, los políticos, se hicieron eco, ¿no? A través de todo el revuelo mediático que surgió a raíz de este estudio, y se llevó a cabo una mención legal, ¿no? Una obligación legal, como decíamos, de indicar esta etiqueta que se mantiene hasta nuestros días, hasta actualmente 2023, donde cuando se utilizan estos diferentes aditivos, en concreto son 6 colorantes artificiales, como son la tartracina, el amarillo de quinoleína, el amarillo anaranjado, la carmoisina, el rojo cochinilla A y el rojo ayura. Cuando se utiliza alguno de estos 6, es obligatorio incluir esta mención de este aditivo, este colorante o este componente puede tener efecto negativo sobre la actividad y atención de los niños. Y esto ha provocado a lo largo de los años muchas dudas, muchos problemas,
más muchos productos que eventualmente se hacen famosos en supermercados de España y claro, los padres se llevan las manos a la cabeza como es normal, en plan, oye, ¿cómo puede ser que este tipo de productos se venda y a la vez tenga esta frase de que puede provocar daño en los niños? Aparte estamos hablando de una población muy sensible, muy a proteger, porque al final son personitas en miniatura, personas de pequeño tamaño y al final todo este tema de componentes aditivos, cualquier tipo de toxina puede afectar en mayor medida a su sistema inmune, a su salud y tener graves daños, ¿no? Mucho más que en cualquier adulto sano. Así que, como os digo, este estudio propició todo este sistema legal, todas estas menciones que actualmente mantenemos en el etiquetado. Pero esto realmente está basado en evidencia científica, hay algunos matices que hacer porque realmente la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que revisa y evalúa todos estos temas científicos y es la que asesora a la Unión Europea, es decir, oye, la EFSA es una entidad independiente que hace evaluaciones y reevaluaciones periódicas, no solo de aditivos, sino de cualquier otro tipo de sustancia que pueda afectar en alimentos a la salud. La EFSA es la que hace estos análisis y digamos que revisa toda la evidencia que hay hasta el momento relacionada con un tema, como sería este tipo de estudio que hemos comentado de Southampton, y emite un veredicto basado en muchas más opiniones científicas. Es decir, es como que no solamente se quedan con un estudio, sino que cogen toda la evidencia del momento, también la someten al juicio de otros científicos, de otros investigadores, y con eso se emite un dictamen, un veredicto científico, por así decir, que luego se manda a la Unión Europea y en base a eso se legisla. En este caso, quizá la Unión Europea se adelantó un poquito a la jugada y teniendo en cuenta cierto miedo, cierta precaución, pues se añadió esta mención legal que muchas veces se dice que no está amparada en criterios científicos, porque como os voy a explicar, la EFSA dijo literalmente que este estudio no aportaba evidencia suficiente como para limitar la ingesta diaria admisible de estos aditivos. Aún así, esta mención legal de puede afectar a la atención y el desarrollo de los niños se mantuvo, ¿no? Ya os digo, por criterios políticos precautorios, pero totalmente al margen de lo que decía la EFSA. Al final estas cuestiones no son ni blanco ni negro. Yo siempre he tenido un mensaje muy de calma, de precaución respecto a los aditivos y lo sigo manteniendo porque al final hay una tendencia muy clara hacia esa quimiofobia, ¿no? Hacia ese miedo de todo lo artificial, lo químico, cuando realmente no hay grandes diferencias entre lo químico y lo natural. Esto es algo que debemos tener muy claro, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto como algunos colorantes planteaban ciertos problemas e incluso han sido retirados. Después de todo esto que pasó con el estudio publicado en Lancet 2007-2008, la EFSA no se ha quedado quieta de manos cruzadas. La EFSA ha seguido reevaluando estos aditivos. De hecho, terminó su reevaluación en 2016 y bajó la ida finalmente de muchos aditivos, de muchos colorantes sintéticos y prohibió algunos. De hecho, en 2016 se prohibió el color rojo EG, que es el E128. Y mucho más recientemente, aunque no tiene nada que ver ya con el tema de la hiperactividad, ya sabéis que también se prohibió el dióxido de titanio, el E171, hace nada, en 2022, amparándose también en principios de precaución. Entonces, no es tanto que debamos defender a los colorantes, a los aditivos a toda costa, hay que tener un poquito de sentido común y entender cómo funciona la ciencia y la evidencia. Si al final tenemos reevaluaciones periódicas y al final las autoridades sanitarias van rebajando la cantidad de estos aditivos, van eventualmente prohibiéndolos, pues es posible que estos compuestos no sean tan interesantes, o mejor dicho, que puedan plantear ciertos problemas para la salud. Y desde luego, si hablamos de grupos de población tan sensibles como los niños, merece la pena a veces quizá cruzar esa línea y, aunque no tengamos toda la evidencia, pues tener unas prohibiciones o unos reclamos en los envases. Desde luego, yo cada vez pienso más que sí, porque al final estamos hablando de precaución y que realmente, aunque no tengamos toda la evidencia en el momento, creo que es importante defender los intereses de estos grupos de población. Estamos hablando de niños que pueden tener más sensibilidades. Eso sí, siempre intentando ampararnos al máximo a la evidencia actual. Lo que no tiene ningún sentido, y eso estoy totalmente de acuerdo, es que cómo puede ser que estemos utilizando aditivos en la industria alimentaria que están teóricamente aprobados, que no tienen ningún problema y aún así hay que añadir una mención en la etiqueta de que puede afectar a la atención y el desarrollo de los niños. Eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es prohibirlos, hay que prohibirlos y si están permitidos y están bien, no incluir ninguna legislación o mejor dicho ninguna mención legal que un poquito meta ese miedo, porque al final el problema de todo esto es que el consumidor que no sabe de estos temas, cuando está leyendo el etiquetado se encuentra con esa frase y se lleva las manos a la cabeza con razón. Entonces creo que en este caso andarnos con medias tintas, estar en estos grises es perjudicial para todos. ¿Has oído hablar alguna vez sobre la solanina? La solanina es un tóxico natural de las patatas que se concentran en aquellas zonas que tienen brotes y también de color verde. Descubre las propiedades de las patatas y cómo debes almacenarlas en casa para prolongar su conservación y prevenir la formación de solanina, un tóxico natural que se advierte por la presencia de brotes y zonas de color verde. Las patatas son uno de los alimentos más populares en todo el mundo, ya sean cocidas al vapor, horneadas o fritas. En esta última versión es donde han adquirido mayor notoriedad, ya que las patatas fritas son
una de las protagonistas indiscutibles de los menús de comida rápida. Precisamente este grasiento galardón, el que asocia la patata con una alimentación insana. ¿Pero realmente las patatas son perjudiciales para la salud? ¿Acaso están demonizadas injustificadamente? Como siempre sucede en el mundo de la alimentación, la respuesta a esta incógnita está llena de muchos peros. Además, existen otros componentes naturales en las patatas, al margen de lo nutritivo, que merecen especial atención por nuestra parte. La patata puede tener cabida en una alimentación variada y saludable. Eso sí, siempre y cuando prioricemos formatos de cocinado con poca grasa. Es decir, será mucho mejor tomar patatas al horno que fritas con incontables litros de aceite. La patata es rica en minerales. Aproximadamente en 100 gramos de patata encontramos 570 miligramos de potasio, 50 miligramos de fósforo y 25 miligramos de magnesio, así como unos 17 gramos de almidón. Aprovechando este último nutriente, es posible incrementar la calidad nutricional de la patata si después de cocinarla la enfriamos, para así generar almidón resistente. El almidón resistente se comporta como fibra dietética en el organismo, aportando mayor saciedad y vinculándose con un mejor control de la glucemia y la resistencia a la insulina en personas diabéticas, como revela un estudio publicado en la revista BMC. A pesar de estos posibles beneficios, la patata no debería ser una fuente habitual de hidratos de carbono complejos para la población general. Ojito aquí, que la patata no cuenta como fruta y verdura, que os conozco, os gustan mucho las patatas fritas y ya me comí la verdura del día. No. El motivo es que existen otros alimentos más interesantes para la salud por su composición nutricional rica en vitaminas, minerales y fibra dietética. Es el caso de los alimentos elaborados a partir de cereales integrales y de las frutas, verduras y hortalizas. Por ello, la patata nunca debe sustituir una ración de verduras y hortalizas, tal y como se recomienda en el plato para comer saludable de Harvard, guía de referencia en el ámbito de la dietética y la nutrición. Respecto a la fibra, resulta obligatorio mencionar el interesante aporte que encontramos en la piel de la patata, aproximadamente unos 2 gramos de fibra dietética por cada 100 gramos de patata. Eso sí, recuerda que es muy importante lavar bien la patata bajo el grifo para retirar los posibles restos de tierra y suciedad. Puedes utilizar un cepillo si es necesario para acceder a los rincones más difíciles del tubérculo. Si hablamos de personas deportistas, la patata sí que puede tener una mayor presencia por su fácil digestión y aporte energético rápido. Por el contrario, personas más sedentarias deberían priorizar otros alimentos más nutritivos y saciantes como las legumbres, con un equilibrio entre proteínas e hidratos de carbono bastante más interesante, así como otras fuentes de hidratos de carbono con mayor contenido en fibra, vitaminas y minerales como frutas, verduras y hortalizas. La solanina de las patatas es un tóxico natural. Dejando a un lado el aspecto nutricional más estricto, lo cierto es que las patatas resultan ser alimentos de los más curiosos. Las patatas son tubérculos, es decir, tallos subterráneos que se engrosan y acumulan los nutrientes de las futuras Solanum tuberosum, nombre científico de la planta de la patata. De ahí procede su contenido rico en almidón, que es el polisacárido de reserva por excelencia de los vegetales. Además de la patata, otros alimentos que comparten el título de tubérculos son el boniato, la yuca, la mandioca o la remolacha. La peculiar naturaleza de los tubérculos hace que desarrollen de forma natural ciertos tóxicos para defenderse frente a agresiones externas y plagas. Es el caso de la solanina, un compuesto glicoalcaloide que resulta ser tóxico para el ser humano. Los síntomas de una intoxicación alimentaria por solanina suelen ser náuseas, vómitos, diarrea, dolores de cabeza y malestar general. Por suerte, la solanina se caracteriza por un marcado sabor amargo que nos protege de su consumo, ya que tendemos a desechar la patata antes de consumir cantidades lo suficientemente altas como para llegar a intoxicarnos. Por eso, las intoxicaciones alimentarias por solanina son bastante infrecuentes. El contenido en solanina de la patata también está relacionado con otra de sus categorías dentro del reino vegetal. Además de ser un tubérculo, la patata también se cataloga dentro de la familia de las solanáceas o Solanaceae. Esta clasificación comparte un evidente vínculo lingüístico con el tóxico solanina. De hecho, los alimentos pertenecientes al gremio de las solanáceas contienen pequeñas cantidades de solanina en su interior. Además de la patata, también es el caso del tomate, la berenjena o el pimiento. Es inofensivo en alimentos de consumo habitual, sin embargo, ciertas condiciones pueden incrementar la presencia de solanina. ¿Cómo almacenar patatas en casa? Existen algunos factores externos que pueden influir en la presencia de solanina en las patatas. El primero de ellos es la luz, ya que estimula la síntesis de clorofila y la aparición de un color verdoso en la patata. Este coloreado efecto no es perjudicial para la salud en sí mismo,
mismo, pero puede denotar una concentración elevada de solanina cerca de dichas zonas verdes. Además, la luz también estimula la aparición de brotes en la patata, otro de los síntomas que indican una presencia elevada de solanina. Si los brotes no son muy grandes, es posible retirar las zonas de estos brotes con algunos centímetros de margen y comer el resto. Por ello, para evitar que germinen, es recomendable que almacenemos las patatas en un lugar oscuro y alejado de la luz solar, para ralentizar la aparición de brotes en la patata y evitar que se vuelvan verdes de forma prematura. También es recomendable al llegar a casa, con ellas de la compra, sacarlas de la bolsa y almacenar las patatas en un lugar fresco y ventilado, ya que la patata sigue respirando tras su recolección y pierde agua por transpiración. De esta forma, y con una adecuada ventilación, evitaremos las pérdidas de peso en la patata, así como la condensación de agua en la superficie, que puede acelerar los procesos naturales de deterioro. Por ello, puedes guardarlas con una redecilla, bolsa de tela o caja de madera con papel debajo. Por otro lado, y al contrario de lo que habitualmente se hace en muchos hogares, no es recomendable almacenar cebollas y patatas juntas. Esto es debido a que la humedad de la patata puede provocar un deterioro más rápido en las cebollas, favoreciendo el desarrollo de mohos y otros microorganismos. Finalizando estos consejos, es importante matizar que no es aconsejable almacenar las patatas crudas en el frigorífico, otro punto muy importante. Sí, esta recomendación choca de lleno con nuestra pauta inicial relativa al almidón resistente, pero en ese caso las patatas ya habían sido cocinadas previamente, esto es muy importante. En el caso de las patatas crudas, un almacenamiento a temperatura de refrigeración, menos de 8 grados centígrados, genera un mayor contenido en azúcares simples en la patata. Después, al cocinar, esto se traducirá en una elevada presencia de otros componentes potencialmente tóxicos, como la acrilamida. Si las patatas han sido peladas, obtendremos un oscurecimiento indeseable por acción de la enzima polifenol oxidasa, que, como su propio nombre indica, interviene en las reacciones químicas de oxidación de la patata.